Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Juan. Vamos a ir al Señor en oración. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos estar ante tu presencia y ahora estudiar tu palabra eterna, Señor. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de, con libertad y con gozo, escudriñar las Escrituras para ver lo que ellas dicen de Cristo, gozarnos en la salvación que tenemos y en el Salvador que tenemos. Señor, ayúdanos a ser desafiados, a ser enseñados por tu palabra, para que podamos vivir para tu gloria y que Cristo sea reflejado en nuestras vidas. Señor, que tu Espíritu Santo habla a nuestros corazones hoy. Señor, que seamos guiados a tu verdad. Te damos gracias, Señor, por este tiempo otra vez. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bien, Juan 4, seguimos estudiando el Evangelio de Juan. Y estamos otra vez, continuamos con lo que dejamos la semana pasada en capítulo 4. La palabra de Dios nos anima constantemente a maravillarnos con las cosas que nos revela acerca del Señor. Uno de los temas tal vez más impresionantes que vemos revelados es la manera en que Dios piensa. Nosotros, si estudiamos hoy, vamos a ir un poquito ahí, pero el libro de Isaías, en Isaías 55, el Señor muestra de manera clara eso, y el Señor dice a su pueblo Israel, dice, mis pensamientos no son sus pensamientos. Mis pensamientos son altos, son mucho más altos que los cielos. Mis pensamientos son diferentes a los pensamientos del hombre natural, y muchas veces son completamente diferentes a nosotros como seres humanos, aunque seamos cristianos, en nuestra manera de pensar. Por ejemplo, en Lucas 15, pueden ir ahí por favor, Lucas 15, nos dice esto, comenzando en versículo 1. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Los fariseos y los escribas murmuraban, este recibe a pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles, alégrense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cristo pregunta a estos fariseos y escribas, a estos religiosos, y les dice, ¿qué hombre de ustedes no haría esto? ¿No dejaría las 99 para ir a buscar la perdida? Si somos honestos, la lógica humana te lleva a pensar y decir, no lo haría. Tengo 99, no vale la pena ir a buscar la perdida. Me quedan 99. Es el 1% de mi ganancia que acabo de perder y nada más. ¿Por qué arriesgarme? Tengo 99. No voy a exponerme a un montón de peligros, a caminos peligrosos, a personas peligrosas para ir a buscar a solamente una oveja que fue tan tonta como para descargarse del camino. Pero la lógica del cielo es completamente diferente. La lógica de Cristo es completamente opuesta a esa manera de pensar. Ante los ojos de Cristo vale la pena dejar absolutamente todo por buscar a la oveja perdida. Para Cristo es la acción más lógica a realizar. Es la cosa correcta por hacer. La decisión más sabia es buscar al pecador, por descarriado que sea, llevarlo al arrepentimiento y guiarlo a Cristo. Y realmente cuando vemos pasajes como estos, la lógica de Dios es simplemente asombrosa. Y pocas veces vemos reflejada esta lógica de esta manera como en el pasaje que comenzamos a estudiar la semana pasada. Nosotros vimos al Señor saliendo de Judea para ir hacia el norte, camino a Galilea, donde sabemos que, según los sinópticos, va a pasar gran parte de su ministerio.
Pero el Evangelio de Juan nos dice que él tenía que pasar por Galilea, le era necesario, le era urgente. Era imperante para el Señor atravesar la tierra de los samaritanos, pasar por un territorio que era hostil a los judíos y a la vez era odiado por los judíos. Nosotros estudiamos la historia y las tradiciones que llevaron a este odio irreconciliable entre ambos pueblos, pero eso no fue un obstáculo para el Señor, porque en su lógica vale la pena buscar a la oveja perdida. Vimos que el Señor está tan exhausto, está tan cansado en su humanidad, que Él tiene que sentarse al costado del camino, sentarse junto al pozo de Jacob al mediodía, cuando es más caliente el sol, pero este cansancio no es excusa para el Señor para seguir adelante con su misión. La palabra de Dios nos mostró que, contrario a todo pensamiento de la época y a toda idea preconcebida por la cultura, Jesús entabló una conversación con esta mujer, con una mujer. No solamente una mujer samaritana. Y no solamente una mujer samaritana, sino que aparentemente esta es una mujer marginada que se aleja del pueblo para ir a buscar agua sola en medio del calor del día. Y no solamente eso, vemos que él expone su necesidad de un Salvador, alguien que pueda saciar la sed de su alma. El Señor le dice, tu problema no es la sed física, tu problema es la sed que hay en tu alma. Ahora, cuando nosotros pensamos con la lógica humana, todo este relato no tiene sentido, realmente. Esta mujer, ¿realmente vale la pena? ¿Realmente vale la pena hacer toda esta travesía y gastar todo este tiempo, Señor, en tus años muy cortos y muy limitados de tu ministerio terrenal? ¿Realmente vale la pena hacer este desvío para pasar por Samaria y alcanzar a esta mujer? No es más que una marginada entre el más marginado de todos los pueblos en la región. Pero ante los ojos del Señor vale la pena. Ante los ojos del Señor esta es la acción más sublime para hacer, más noble, más digna. Porque el propósito del pasaje es mostrarnos a Cristo en todo su esplendor, con todo su corazón, mostrarnos que, como Juan quiere hacer en su Evangelio, Jesús es el Mesías de Dios que tiene como único propósito buscar y salvar a lo que se había perdido. Vamos a seguir viendo en nuestro pasaje justamente esto, que Jesús es el Mesías de Dios. Él es el Salvador del mundo que viene a buscar de manera personal y a salvar a lo que se había perdido. Vamos a leer Juan 4 y vamos a hacer versículo 13 para ponernos un poquito en sintonía donde dejamos la semana pasada. Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Nosotros comenzamos a ver la semana pasada 5 acciones que llevó a cabo Jesús para alcanzar a la mujer samaritana. 5 acciones que Él puso en práctica, que llevó a cabo, que Él realizó para alcanzar a la mujer samaritana. Ya vimos 3.
Así que ahora vamos a ver las otras dos restantes, dos acciones más que llevó a cabo Jesús para alcanzar a la mujer samaritana. Acción número 4 entonces, Jesús se enfrentó a la mujer samaritana con su pecado. Jesús se enfrentó a esta mujer samaritana con su pecado. Como terminamos la semana pasada, nosotros vimos que esta mujer quedó atrapada por las palabras de Jesús. El Señor logra llamar su atención. Primero porque rompió todo tipo de barrera cultural y le habló. Eso ya de por sí es muchísimo. Y él entabló una conversación con esta mujer. Y segundo, porque le demostró un interés genuino por su vida. Demostró que estaba interesado en su alma, específicamente en su alma, ofreciéndole agua viva para satisfacer la sed que hay en su alma. Pero ella quiere saber si este judío que le está hablando es mayor que su padre Jacob. Su padre Jacob, vamos a ver bastante en el pasaje hoy. ¿Por qué? Porque Jacob era una figura prominente para los samaritanos. Era su padre, por eso lo llamaban padre. Y en torno a este patriarca, ellos habían desarrollado algunas tradiciones que duraban hasta el tiempo de Cristo y con los cuales esta mujer creció. En Génesis 33, 19 nos dice esto. Nos dice que la parcela de campo donde había plantado su tienda Abraham, se la compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem. Este es Jacob, no es Abraham. Por 100 monedas, 100 ciclos, 1140 gramos de plata. Allí levantó un altar y lo llamó el Elohe Israel. Dios, el Dios de Israel. Entonces vemos acá que compra esta parcela que está en Siquem. ¿Y dónde está Siquem? Donde están los samaritanos, donde tienen el monte Gerizim o Gerizim. Jacob después da esta heredad a Efraín y Manasés, que son los hijos de José. Génesis 48, podés ver cuando él se junta, una historia súper emotiva, donde Jacob dice, yo pensé que no iba a ver nunca más tu rostro y ahora puedo ver aún hasta tus hijos, a tu descendencia, y habla y los bendice, y vemos que esta parte se la da en herencia, cuando reparten los territorios a las tribus, le da a Efraín y a Manasés, le da dos partes, le da a sus dos hijos, a los dos hijos de José. Y si vos ves un mapa, comparás un mapa de las 12 tribus de Israel y la distribución de la tierra con el mapa de los tiempos de Jesús, ves que la parte de Samaria es justamente la parte al norte de Judea, que es la tribu de Efraín y Manasés. Ahora, ¿qué pasa? Los samaritanos, como viven en esa región, dicen, nosotros somos descendientes directos de José, somos de la tribu de Efraín y de Manasés. Vimos nosotros la semana pasada que esto no es tan así realmente. Ellos son un pueblo híbrido, un pueblo mezclado. Por eso le pregunta esta mujer a Jesús si Jesús es mayor que su padre Jacob, porque Jacob para ellos era muy, muy importante. Ahora, la respuesta que le da el Señor es clarísima. Es clarísima. Él le dice, vos venís a este pozo todos los días a buscar este agua. ¿Por qué? Porque este agua no satisface tu sed. Constantemente tenés sed. Él dice, todo el que beba este agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces la respuesta que le da es, sí, soy mayor que tu padre Jacob, porque el agua que tengo para ofrecer realmente satisface y satisface el alma. Ahora, es obvio que ella no entiende por completo todas estas cosas. Vemos como una progresión en su entendimiento a través de todo el pasaje, pero la oferta que hace el Señor es irresistible, por lo menos es interesante para esta mujer. Por eso dice, Señor, y esto es respetuoso, es la manera de decirle Señor, como nosotros decimos hoy, don, ¿no? Es respetuoso, esto no es cristológico todavía. Le dice, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Esa es una de las cosas que es difícil cuando nosotros leemos la palabra de Dios, porque es difícil de interpretar, no hay manera de saber el tono de esta mujer, las intenciones de esta mujer detrás de estas palabras, porque no estamos ahí, ¿no? Oremos que el Señor en la eternidad tenga un servicio de streaming donde podamos ver todas estas historias. Ahora no lo sabemos. No sabemos si está tal vez decepcionada y cansada y frustrada de la vida y dice, bueno, dame ese agua, total, comprobar, no perdemos nada. Tal vez está siendo sarcástica y dice, bueno, dame ese agua. No, tal vez está siendo sincera realmente. Y le está diciendo, Señor, por favor, dame de ese agua para que
para que no tenga sed jamás. Lo que sabemos es que ella parece aceptar la oferta de Cristo. No entiende todo, pero parece que está empezando su búsqueda por entender las palabras de Cristo, de este hombre que se tomó el tiempo de entablar una conversación con ella. Y ella dice, dame ese agua. ¿Se dan cuenta? Ella quiere la satisfacción que Cristo ofrece, aunque no entiende quién es realmente todavía el que está ofreciéndole esa satisfacción. Es por eso que Jesús va a hacer eso, va a mostrarle quién es el que está ofreciendo esta agua viva, y para eso lleva adelante la siguiente acción. Lo enfrenta con su pecado. Lo enfrenta con su pecado. Vemos que Jesús le demuestra quién es Él. Él es el Señor que sabe absolutamente todo sobre ella. Jesús le demuestra quién es Él para mostrándole que sabe quién es ella. Y esta es una de las partes de nuestro pasaje de hoy que es simplemente maravillosa. Porque hemos visto la intención de Jesús en buscar a esta mujer y vemos justamente eso, la gracia del Señor manifestada en este pasaje. Porque este hombre que está hablando con esta mujer no es un judío común y corriente, es Dios. Es Dios mismo hecho hombre. Este hombre es Dios y por lo tanto conoce cada detalle específico en la vida de esta mujer. Cada uno de sus detalles. Y sin embargo, está ahí, buscándola y ofreciéndole agua viva, demostrándole que su máximo interés es alcanzar su salvación, la salvación de su alma. Pero ¿cómo es que el Señor la enfrenta con su pecado? Ante este pedido de agua viva, ella le dice, dame este agua viva, y le da una orden. Le da una orden. Vemos acá que es una orden en 3 mandatos, acá hay 3 imperativos. Jesús le dijo, ven ahí que si tenés la NBLA tiene un asterisco, significa presente histórico, lo que está por decir es muy importante. Jesús le dice, andá, llama a tu marido y volvé acá. Buscá a tu marido y vení, vamos a seguir hablando, le dice el Señor. Ahora, vemos la respuesta de esta mujer. Y si lo lees, te das cuenta que es una respuesta inmediata. Es una respuesta automática. El texto en griego dice, no solamente que respondió la mujer, pero respondió la mujer y le dijo a él. O sea, respondió automáticamente, inmediatamente, rápidamente. Pero nos muestra que es una respuesta evasiva. Porque ella respondió, ¿y qué respondió? No tengo marido. No tengo marido. Lo más probable es que ella está siendo enfrentada con su pasado, enfrentada con su vida. ¿Y qué pasa? No quiere seguir adelante con la charla. El Señor se metió en un tema que ella no quiere seguir hablando. Y responde así para dar por terminada la conversación. Andá, llama a tu marido. No tengo marido, buenas tardes, hasta luego. Y se va con su tinaja de agua. Pero el Señor la tiene entre la espada y la pared. El Señor tiene la respuesta que quería, la respuesta que esperaba y por eso no la deja ir. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Y ahora empiezan a caer todas las fichas en nuestra mente cuando leemos este relato, de por qué esta mujer está yendo sola al pozo a buscar agua, de por qué ella ve esa sorpresa de parte de Jesús, que ella siendo mujer y siendo samaritana, este maestro judío le está hablando, porque es la más marginada de todas las marginadas. El Señor le dice, bien dijiste, porque no es que te casaste 1, 2 veces, 3, te casaste 5 veces y el hombre que tienes ahora no es tu marido. Ahora, algunas consideraciones sobre esta frase del Señor. La opinión rabínica desaprobaba más de 3 matrimonios legales. Una persona se podía casar 3 veces y era como hasta 3 veces y basta. Pero esto es Samaria, donde la opinión de los rabinos judíos no importa nada. Realmente no les importa para nada. Algunos comentaristas que quieren hacer que esta mujer no sea tan pecadora, creen que los 5 maridos se fueron muriendo. Tuvo un marido, se le murió, se casó otra vez y el marido se murió, se casó otra vez, el marido se murió, así 5 veces, y el número 6 dijo, bueno, por las dudas no me caso, porque hay algo raro ahí.
Personalmente, cuando estudiaba esto y pensaba, si esto es así, yo si soy el tercer marido, ya empiezo a sospechar de su comida. Y no, querida, hoy pedimos delivery. Me voy a comprar un falafel a la esquina. Pero es interesante que la palabra que usa el Señor puede darnos una pista de lo que está diciendo acá. La palabra que Cristo usa, la palabra aneir, significa tanto marido como hombre. Es como nosotros en castellano tenemos al contrario, tenemos la palabra mujer. Y yo puedo decir, es mi mujer, que es mi esposa, o puedo decir, es una mujer y no es mi esposa, es una mujer común y corriente. Esta palabra aneir que usa Cristo acá se usa para hombre y se usa para esposo. Entonces, es muy probable que lo que está diciendo Cristo acá es que esta mujer tuvo 5 personas con las que convivió, con las que estuvo viviendo. Recuerden, son samaritanos, no se manejan de acuerdo a la ley de los judíos. Entonces, es posible que tuvo 5 hombres con los que vivió y fracasó, y el último que tiene no es su hombre, es hombre de otra mujer. Y está teniendo una relación extramatrimonial con otro hombre. El Señor, de la manera más gentil posible, porque ven que Él reconoce, Él elogia la sinceridad de la mujer, porque está confesando que no tiene marido, le dice, está muy bien lo que dijiste la verdad, esto hablaste bien, pero el Señor la enfrenta con su pecado. Le muestra cuál es su pecado. Ella había vivido buscando sus propios deseos la mayor parte de su vida, viviendo sus propios placeres, ya sea que los maridos hayan muerto o la hayan desechado o ella los haya abandonado y encima durmiendo con alguien que no es su esposo. El patrón de conducta es claro en esta mujer y apunta a lo mismo. Ella había buscado sentirse satisfecha por medio de relaciones con hombres a través del pecado y no lo había conseguido. No había sido satisfecha su alma todavía está sedienta, tratando de calmarse por medio de la lujuria de las relaciones, pero el pecado nunca puede satisfacer el alma de una persona, nunca, jamás. El pecado promete satisfacer el alma, pero nunca lo hace. Todo lo contrario, la mata cada vez más, la destruye cada vez más. Otra vez, Cristo está detrás de su alma. Cristo está buscando su salvación. Y es por eso que tiene que enfrentar a esta mujer con lo que la separa del Señor. Y con lo que separa a esta mujer del agua viva que Cristo está ofreciéndole. Es su pecado. Es su pecado. Para que esta mujer realmente pueda saborear el agua viva de salvación que Cristo está ofreciendo, ella tiene que ser enfrentada con su pecado. Y vemos acá una referencia clara al Antiguo Testamento, que es lo que el Señor proclama por medio de Isaías. Quiero que vayamos ahí, vamos a leer eso. Isaías 55. Isaías 55. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, Isaías 55. Todos los sedientos, ¿ven? Todos los sedientos vengan a las aguas. La misma invitación. Y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman, vengan, compren vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma. Y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá a ti a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Increíble pasaje que nos muestra lo que significa el arrepentimiento. Comparado, es un paralelo básicamente con lo que estamos viendo acá en Juan, con lo que está haciendo el Señor con esta mujer samaritana. Eso es lo que significa arrepentimiento. Y es la razón por la cual el Señor la enfrenta con su pecado, para que esta mujer pueda arrepentirse. Eso es lo que es el arrepentimiento bíblico. Reconocer el pecado que me separa de Dios y hacer algo al respecto. Tomar acción.
No se trata de llorar a los gritos, aunque muchas veces el arrepentimiento incluye ese tipo de reacciones, ¿no? Cuando entendemos que ofendimos a un Dios que es santo y que es digno de mi vida, muchas veces incluye eso el arrepentimiento, pero no necesariamente significa eso. Significa un reconocimiento, se trata de dar la espalda al pecado y buscar al Señor. Nosotros siempre hacemos referencia al término en griego, ¿no? Que es la palabra metanoia, que significa cambio de mente. Y nosotros decimos esto, decimos, el arrepentimiento significa esto, un cambio de mente, significa que yo iba para allá y ahora digo, no, esto es en contra del Señor y me doy vuelta y me voy para allá. Pero eso es exactamente lo que significa el verbo en hebreo. La palabra en hebreo que nosotros vemos acá en Isaías, volver, vos no vas a ver nunca, muy pocas veces vas a ver traducido arrepentimiento en el Antiguo Testamento. Siempre vas a ver este verbo shuv traducido volver, porque es exactamente eso. Yo reconozco mis malos caminos y ¿qué hago? Doy la vuelta y me vuelvo al Señor. Me vuelvo al Señor. Es lo que Cristo hace con esta mujer. Y nosotros, nuestro idioma nos hace por ahí errar, ¿no? Porque nosotros decimos volver, la idea es que yo estoy acá y fui y volví. No necesariamente. Volver significa dar la espalda a algo también. Y es lo que significa el arrepentimiento. Aún si no conoces a Cristo, estás yendo para allá, te das cuenta que estás yendo en contra del Señor, que le está dando la espalda y volvés. Te enfocás en el Señor, es lo que está haciendo Cristo con esta mujer. Está enfrentándola con su pecado, mostrándole su bancarrota espiritual. ¿Por qué? Porque sin guiarla al arrepentimiento es imposible la salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Ella necesita entender que está viviendo en sus propios caminos, que está dándole la espalda a Dios, por eso está viviendo de la manera que vive. Le está dando la espalda a un Dios que es santo, un Dios que odia el pecado. Y es lo que está haciendo el Señor, le muestra. Vos estás viviendo, dándole la espalda a Dios, viviendo de acuerdo a tus propios caminos, enfrenta con su pecado. Es la razón por la cual tenés 5 hombres, tuviste 5 hombres y el hombre con el cual estás hoy no es tu marido. Hermanos, tenemos que aprender de esta acción de parte del Señor con la mujer samaritana cuando nosotros hablamos con los perdidos. Una parte fundamental de nuestra predicación del Evangelio es la acción que Cristo hace acá con esta mujer enfrentándola con el pecado. Es una parte primordial de la predicación del Evangelio. Ellos tienen un alma sedienta. Los perdidos están con una sed espiritual que es insaciable y tratan por todos los medios de satisfacerla. Pero lo hacen por medio de lo que este mundo ofrece. Nunca va a ser suficiente. Es la razón por la cual vuelven a esas mentiras que mienten y dicen te voy a satisfacer el alma. Es por eso que vuelven una y otra vez a esos hábitos pecaminosos. Nunca va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque están viviendo de acuerdo a sus propios caminos. Le están dando la espalda a Cristo y solamente Cristo puede satisfacer la sed del alma. Nuestra responsabilidad como cristianos es enfrentar a la gente con su pecado. Es enfrentar a la gente con su pecado. Ahora, no con cosas específicas, porque vos no sos Cristo, yo no soy Cristo. No con cosas específicas, no vas a la persona y le decís, mirá, te quiero hablar de Cristo y estoy viendo tus redes sociales acá y estoy viendo, esto es pecado, y esto es pecado, y este lugar que fuiste es pecado. No sos Cristo, eso lo hace Cristo, que sabe absolutamente cada detalle de la vida de la mujer. Pero tenemos que mostrarle a las personas que les compartimos el Evangelio que hasta ese momento están viviendo de acuerdo a sus propios deseos, que son contrarios a Dios. Y necesitan darle la espalda a su forma de vivir pecaminosa y volverse al Señor. El arrepentimiento es una parte fundamental en la predicación del Evangelio. No es popular, no se hace hoy, la mayoría de las iglesias no predican acerca del arrepentimiento, pero es fundamental. Es fundamental. Si el perdido no entiende a quién ofendió, que es un Dios santo, nunca va a entender la necesidad que tiene de un Salvador y la necesidad que tiene de perdón. Necesita entender su pecado. Necesitamos hablar con la gente sobre su pecado, porque es una cosa normal. Es la condición con la que nacemos cada uno de nosotros. Es la razón por la cual Cristo vino a morir.
Cristo lo hizo y nosotros tenemos que hacerlo. Otra vez, no es popular, no es popular. La gran mayoría de las iglesias cristianas hoy han perdido este elemento que es básico dentro de la predicación del Evangelio. Pero tenemos que predicar el arrepentimiento cuando predicamos a Cristo. La gente tiene que entender que ofendió a un Dios santo con su pecado, con sus elecciones, con sus decisiones. Y necesita dejar esos caminos, mirar al Señor, mirar a Cristo crucificado en arrepentimiento, reconociendo que Él es el Señor y venir a los pies de Cristo clamando por clemencia y misericordia para obtener perdón y salvación. Y es lo que hacemos en cada reunión y es lo que repetimos vez tras vez. Y es lo que voy a hacer ahora. Si estás viendo esta transmisión, si estás acá, si estás escuchando esto y no conoces a Cristo, si nunca pusiste tu confianza en Cristo, si no tenés seguridad hoy qué va a pasar cuando te morís, es porque no conoces a Cristo. Necesitas del Señor. Necesitas reconocer que Él es el Señor, que Él es tu Salvador. Cristo está haciéndote la misma oferta que está haciéndole a esta mujer. Él ofrece saciar la sed de tu alma que hasta este momento estás tratando de satisfacer con tus propios caminos. Pero tenés que reconocer tu pecado. Tenés que reconocer que tus malas decisiones, tus propios deseos te separan de un Dios que es santo. Cada uno de nosotros nace en pecado, apartados de Dios y decidiendo desde que tenemos oportunidad para nosotros mismos y en contra de Dios. Eso no le importó a Cristo. Él igual vino a morir por tus pecados. Él vino a morir en la cruz por tus pecados. Y la palabra de Dios dice que si vos reconoces que no hay nada en este mundo que satisface esa sed, y reconoces que Cristo es el Señor y te das cuenta que hasta este momento estás viviendo de acuerdo a tus propios caminos y venís a Cristo, le das la espalda a tu vida y venís a Cristo crucificado, viendo cuánto te amó y reconoces que Él es tu Salvador, confiando en la obra que Él hizo en la cruz, Él te va a dar perdón y vida eterna. Si no conoces a Cristo, hoy es la oportunidad de venir ante Él y tomar del agua viva que Él ofrece, de aferrarte a la salvación que solamente Cristo ofrece. Vení a los pies de Cristo. Él murió por tus pecados. Él te ofrece satisfacer la sed de tu alma hoy. Deja tus caminos, volvé al Señor y Él va a ser misericordioso. Él es compasivo, Él te va a dar salvación. Por favor, vení hoy a Cristo. ¿Cómo aplicamos nosotros estas verdades a nuestra propia vida? Por un lado, obviamente, el elemento del arrepentimiento lo aplicamos en la predicación del Evangelio, pero de una manera un poquito más personal, nosotros lo aplicamos a nuestra vida. Ahora en Cristo es necesario que nosotros también hagamos del arrepentimiento una parte esencial de nuestras vidas. Nosotros somos enfrentados con áreas de pecado, ¿qué tenemos que hacer? Exactamente lo mismo. Arrepentirnos, darle la espalda a ese pecado y volvernos al Señor. Ayer tuve la oportunidad de predicar en Dulos, me invitaron los líderes de Dulos a predicar y predicar acerca de Santiago 4, predicar acerca de ser enemigos de Dios. Y Santiago 4 dice esto al final, versículo 8 hasta el 10, dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Y decís, wow, qué buena predicación del Evangelio. Le está diciendo esto a creyentes. Creyentes que se están matando entre ellos porque viven de acuerdo a sus propios deseos y por vivir de acuerdo a sus propios deseos están viviendo siendo enemigos de Dios y amigos del mundo. Son cristianos. Y Él le dice esto, ¿por qué? Porque el arrepentimiento es una parte fundamental en nuestras vidas. Y cuando somos, a medida que vamos creciendo en el Señor y conociendo más al Señor y su palabra, somos más sensibles al pecado que hay en nuestras vidas, pero hasta el día de nuestra muerte hacemos exactamente lo mismo. Somos enfrentados con el pecado y ¿qué hacemos? Reconocemos, esto es pecado, esto no agrada al Señor, esto no glorifica a Dios, le voy a dar la espalda y me voy a volver al Señor. Ahora sí. Me vuelvo en la idea que estaba, me fui y vuelvo al Señor, vuelvo a Cristo. Necesitamos constantemente volver al Señor. Cuando somos enfrentados con la palabra de Dios, tenemos que volver al camino. No en términos de salvación, sino para mantener sana nuestra comunión con Dios. Te pregunto, hermano, ¿es así en tu vida? Cuando sos enfrentado con el pecado, ¿haces exactamente esto? ¿Tenés esta misma actitud que está mostrando acá
Santiago, por ejemplo, y que Cristo quiere de esta mujer samaritana? Cuando sos enfrentado con tu pecado, ¿reconoces que es pecado y haces algo al respecto y le das la espalda y volvés a Cristo? ¿O tenés tu escudo que se llama excusas? No es mi culpa. Ella me hizo enojar. El Señor te muestra claramente. Cuando la palabra de Dios te dice, no te dice, tuviste 5 maridos y el que tenés ahora no es tu marido. Pero cuando la palabra de Dios te muestra claramente, esto es pecado en tu vida. Esto es pecado en tu vida. Esto no agrada al Señor. Acá estás viviendo de acuerdo a tus propios deseos y va a terminar mal. ¿Reconoces? No, pero Señor, no es que soy iracundo, es que mi esposa y mis hijos me hacen enojar. No, Señor, no es que no tengo paciencia, es que, ¿viste lo que es mi iglesia? Me hacen renegar todo el tiempo. Es difícil ser un pastor así. No, mentira. Excusas. El Señor quiere que nosotros tengamos la actitud que Él quiere que tengamos, que muestra Santiago acá, de reconocer nuestro pecado delante del Señor, arreglar nuestro asunto con el Señor y decir, Señor, esto es verdad, es pecado. Me arrepiento, le doy la espalda y voy al Señor. ¿Es así en tu vida? Espero que sí, porque es la señal de un creyente que está creciendo espiritualmente sano, que cada vez es más sensible al pecado en su vida y es una constante lucha con el pecado, arrepintiéndose y volviendo al Señor. Espero que sea así. Finalmente, versículo 19, esta samaritana comienza a ver que este hombre judío no es común y corriente. Vemos que la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que eres profeta. Literalmente no es me parece como, me parece, no. Realmente el verbo significa yo percibo. Yo llego a la conclusión, por tus palabras llego a la conclusión de que sos, bueno, por lo menos está bien, ¿no? Por lo menos sos un mensajero de Dios, sos un profeta. Ahora sí, la conversación está encaminada. ¿Cómo va a seguir? Bueno, vemos la acción número 5 acá, la última acción. Jesús hizo a un lado todo sistema religioso y guió a la mujer hacia sí mismo. Jesús hizo a un lado todo sistema religioso y guió a la mujer a sí mismo. Es interesante que lo primero que plantea esta mujer al Señor, luego de ser enfrentada con su pecado, luego de reconocer el carácter de profeta de Cristo, es un comentario que encierra un cuestionamiento teológico. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. ¿Por qué hace esta pregunta? ¿Por qué pregunta esto esta mujer? Porque es el punto de discusión entre judíos y samaritanos. Los samaritanos creían que Jerusalén no era el lugar de adoración, sino el monte Gerizim. Y si vos le preguntás en tiempo de Cristo a un samaritano y le decís, ¿qué pensás de Jerusalén? Te dice, es la casa maldita. Y nosotros tenemos que adorar en Gerizim. Un poquito más fuerte, si le preguntás a un judío qué piensa de Gerizim, ¿sabés cómo lo llamaban? Montaña de estiércol, montaña de abono. Para ellos era un montón de abono, de desechos de animales, el monte Gerizim. Los samaritanos decían, no es Jerusalén. Los judíos decían, no es Gerizim. Ahora, ¿por qué los samaritanos? Porque esta es la mujer samaritana que habla con Jesús. ¿Por qué los samaritanos creían que Jerusalén no era el lugar de adoración? Bueno, primero porque ellos solamente creían que el canon de la Escritura, la Biblia hebrea, digamos, estaba compuesta solamente por los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Para ellos la Biblia, inspirada por Dios, era solamente el Pentateuco. Entonces dejaban afuera todos los escritos, dejaban afuera todos los profetas. Entonces, los samaritanos no tienen en cuenta a David, no tienen en cuenta la conquista de Jerusalén, que David
conquistó Jerusalén, sacó a los jebuseos de ahí, que eran los moradores originales, y tomó Jerusalén para sí, para hacerlo cabeza de nación. Ignoran que Dios bendijo a Salomón para que sea el rey después de David y que lo autorizó a edificar el templo a su nombre a David, pero le dio la bendición a Salomón de construir el templo. Ellos ignoraban que después de la cautividad en Babilonia, Dios había dado la bendición otra vez y había enviado a Zorobabel para edificar el segundo templo. Todas esas cosas para los samaritanos no tenían valor, entonces para ellos no era Jerusalén. Ahora, ¿por qué creían que el monte Gerizim era el lugar de adoración? ¿Por qué ellos pensaban esto? Bueno, porque su fuente de conocimiento para ellos era el Pentateuco. Y Génesis 12:6 y 12:7 nos dice que Abraham edifica el primer altar cuando sale de Ur de los Caldeos, cuando Dios lo llama. ¿Dónde edifica Abraham su primer altar al Señor? En Siquem. ¿Qué tienen en Siquem? Enfrente de su altar, si no es en el monte mismo, el monte Gerizim. Entonces, si Abraham, el patriarca, adoró por primera vez en Gerizim, tiene que ser Gerizim el lugar de adoración. En Deuteronomio 11, muy interesante esto, 11, 29 y 30, dice el Señor: acontecerá que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. En Siquem vos tenés el monte Gerizim, donde ellos están adorando, enfrente tenés el monte Ebal, ¿sí? Que es un poquitito más alto en realidad que Gerizim. Y eso lo vemos en Deuteronomio 27, 2 al 7. ¿Qué hace Moisés? Moisés toma un representante de cada una de las 12 tribus y pone 6 tribus representadas en Gerizim y 6 tribus representadas en Ebal. Hacen que escriban piedras, que blanqueen piedras y escriban la ley de Dios. ¿Y qué hacen? Las 6 tribus que están en el monte Gerizim proclaman las bendiciones de Dios si siguen al Señor y su palabra, y las 6 tribus que están en el monte Ebal proclaman las maldiciones si ellos rechazan al Señor y desobedecen al Señor. Entonces, ellos dicen, tiene que ser el monte Gerizim, porque ahí es donde nosotros proclamamos las bendiciones de Dios, donde Moisés nos hizo proclamar estas bendiciones. Ahora, finalmente, los samaritanos habían corrompido el texto bíblico para su conveniencia. Por ejemplo, en el relato en el que Abraham sacrifica a su hijo Isaac, o sea que Dios le pide que lo sacrifique, no lo sacrificó, que pide que lo sacrifique, dice que el monte es Moriah, donde está el monte Sión, Jerusalén. Pero ellos lo corrompieron para que sea el monte Gerizim. En Deuteronomio 12:5, el Señor está preparando, recuerden, Deuteronomio es la segunda generación de creyentes en Egipto, de israelitas en Egipto, que salieron de Egipto y están en los campos de Moab. Y Moisés los prepara para entrar a la tierra prometida. Y el Señor le dice, ustedes no van a ser como el resto de los pueblos, no van a estar adorando por acá y por allá, sino que buscarán al Señor en el lugar que el Señor Dios escoja de todas sus tribus para poner allí su morada, y allí ustedes irán. Dios le promete a Israel un lugar fijo para adorar, que con el tiempo vemos que fue Jerusalén. Ahora, el texto original dice el lugar que Dios escoja, ¿no? Y parece que es como ambiguo, pero en realidad es un imperfecto. Y esto es un tecnicismo hebreo, perdón con esto, pero es un tecnicismo, pero es un tiempo imperfecto, que significa en hebreo que es a futuro. El lugar que Dios, no que Dios escoja, sino que Dios escogerá. Dios le va a mostrar a futuro. Y la única diferencia entre presente y pasado es un prefijo, es una letra que se llama Yod, que es la letra más chiquitita del alfabeto hebreo. Es como una comita puesta arriba, ¿sí? Ahora, ¿qué hicieron los samaritanos? Borraron esa letra Yod. Entonces este verbo no es el lugar que Dios escogerá, sino que sacándole la Yod termina siendo un tiempo perfecto, un tiempo pasado, y queda como el lugar que Dios ha escogido. Entonces ellos dicen, ¿ves? Dice, el lugar que Dios ha escogido, estamos en Gerizim, tiene que ser el monte Gerizim. Acá es donde se tiene que adorar, ni más ni menos que Gerizim. Algunos piensan que esta mujer, básicamente enfrentada por el Señor, que le dice, mira, tuviste 5 maridos y el que tenés ahora no es tu marido, está, como decimos nosotros, está gambeteando al Señor Jesús y le dice, ¿dónde tenemos que adorar realmente? ¿No? Como está diciendo, mira, no hablemos de mi vida privada, pones cómoda, mejor cambiemos de tema y hablemos de temas teológicos. No, pero eso es realmente
poner palabras en esta mujer que realmente la palabra de Dios no dice. El texto no dice. Ella está empezando a entender lo que el Señor está haciendo en ella. Está empezando a entender lo que está pasando. Y recuerden, ella ha estado toda su vida escuchando, tenemos que adorar acá, tenemos que adorar acá. Y fíjense que ella dice, este hombre es un profeta de Dios. Y si es un profeta de Dios, tiene que tener la respuesta correcta. Porque acá lo que está en juego, ella dice, ¿dónde tenemos que adorar? ¿Ven? La cuestión de ella es, si este hombre es de Dios y me está enfrentando con mi pecado y yo tengo que arreglar mis cosas con el Señor y tengo que arrepentirme y tengo que volver al Señor y adorarlo, ¿cómo tengo que adorar? Porque toda mi vida escuché que en este monte tengo que adorar, pero realmente ustedes judíos, que vos sos un hombre de Dios que venís de los judíos, decís que es en Jerusalén. ¿Cómo tengo que adorar? Ella pregunta acerca de la adoración. Y esto es lo que significa este verbo, adorar, significa expresar gratitud o en gesto o en actitud. Mostrar dependencia y sumisión completa a alguien que es más alto que vos. ¿Ven? La mujer está diciendo, yo reconozco que tengo que volver a Dios, que es más alto que yo. ¿Cómo hago para someterme? ¿Cómo hago para mostrar mi dependencia a Él? ¿Cómo le demuestro al Señor que estoy volviendo a Él? ¿Cómo le demuestro que realmente estoy arrepentida y cómo lo sirvo de una manera que le agrada? ¿Cómo hago para adorarlo? ¿Quién tiene la razón? Y es lo que Jesús va a responder. Es lo que vemos en el pasaje que sigue a continuación. Y lo va a hacer en 3 partes. Ella le pregunta acerca de la adoración y él le va a responder ¿dónde? ¿A quién? ¿Y cómo? ¿Dónde tiene que adorar? ¿A quién tiene que adorar? ¿Y cómo tiene que adorar? Primero vemos dónde debe adorar. Versículo 21. Jesús le dice, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Por eso van a ver que estoy resaltando estas palabras porque son importantísimas en las palabras de Jesús. Y él le dice a esta mujer, créeme, esto no es creer para salvación, sino que es una forma respetuosa de decirle, señora o mujer, te estoy diciendo la verdad. Y habla acerca de la hora que viene. Viene la hora. Se está acercando la hora. Y recuerden que Juan siempre habla de Cristo diciendo la hora, apuntando al momento de su crucifixión. Esa es la hora. El momento en que Cristo va a cumplir con su misión de morir por nuestros pecados. Está diciendo, viene la hora. Se está acercando el momento en el cual yo voy a morir por los pecados y voy a obtener la redención del hombre. Los samaritanos erróneamente adoraban en Gerizim, los judíos con razón adoraban en Jerusalén, pero el Señor dice, va a llegar el momento en que aún Jerusalén va a quedar obsoleta. ¿Recuerdan? Hace un par de meses atrás nosotros vimos eso, un poquito cuando el Señor purifica el templo. ¿Qué está haciendo cuando purifica el templo? Y cuando dice, derriben este templo y en 3 días lo voy a edificar. Está diciendo, se acabó el tiempo de adorar en este lugar. Se acabó el templo, ya no es necesario más. ¿Por qué? Porque el Señor de gloria está acá. Jerusalén va a quedar obsoleta. Con la muerte y resurrección de Cristo se abre un camino nuevo, en el que aún hasta los samaritanos van a estar incluidos. ¿Se dan cuenta lo que le dice Cristo a esta mujer acá? ¿Cómo le dice? Cuando vi esto acá y me di cuenta de esto, digo, wow. Jesús le dice a la mujer que es una samaritana, un pueblo odiado por los judíos, despreciado, marginado, le dice, va a llegar la hora en que ustedes, samaritanos, adorarán, y van a hacerlo porque van a adorar a Dios como Padre. Y esto es algo que hasta ahora jamás pasó. Nunca pasó. Y el Señor dice, llegó la hora. Es por causa de su muerte y su resurrección que judíos, samaritanos y el resto de los gentiles se pueden acercar al Señor a adorarlo como el Padre. El Padre. J.I. Packer, que es un gran autor cristiano, dijo esto, haciendo un comentario sobre este pasaje. Jesús dice que las cosas han cambiado. Dios y la religión no son menos de lo que fueron. La revelación del Antiguo Testamento acerca de la santidad de Dios y sus demandas para la humildad del hombre siguen siendo un requisito.
pero algo ha sido añadido. Un nuevo factor ha llegado. Los creyentes del Nuevo Testamento tratan con Dios como su Padre. Padre es el nombre con el que lo llaman. Padre se ha vuelto su nombre del pacto. Y el énfasis del Nuevo Testamento no se enfoca en la dificultad y el peligro de acercarse al Santo Dios, sino en la osadía y la confianza con la que los creyentes pueden acercarse al Dios Santo. Es muy buena cita lo que hace este hombre acá, porque es lo que está pasando acá. Durante el Antiguo Testamento los creyentes estaban temerosos de Dios y no entendían todas las implicaciones de los ritos y cosas que tenían que hacer para sacrificar delante de Dios y se acercaban con temor al Señor por miedo de cometer algún error. Pero en Cristo, por causa de su muerte y su resurrección, la vida del creyente del Nuevo Testamento se trata de con valor, con osadía, siendo intrépidos y con confianza acercarnos al Señor y llamarlo Padre, para adorarlo. Y esto es en todo lugar. No es Gerizim, no es Jerusalén, es todo lugar. El ser humano siempre asocia la presencia de Dios a un lugar. Siempre. Para los católicos es Roma. Los musulmanes dicen es Meca. Los judíos dicen Jerusalén. Nosotros decimos amén. No, es un chiste. Los judíos dicen Jerusalén. Los mormones dicen es el templo que ellos tienen en Utah, creo que es. En Utah. Es más, vas a su página y dicen que su templo en Utah es el lugar más sagrado en toda la tierra. ¡Wow! El ser humano siempre asocia la presencia de Dios a un lugar. Aún en esta iglesia. Hay muchas personas que se congregan en este lugar y piensan que se encuentran con Dios en este lugar. Y amén, nosotros creemos que lo que dice la palabra de Dios, Cristo se pasea en medio de su iglesia. Él está con nosotros hoy. Mientras lo adoramos, Él está con nosotros acá. Pero no es exclusivo de acá. Hay gente que se ha acostumbrado a decir, bueno, voy a adorar al Señor a la iglesia y es en el único momento en que adora al Señor. Como que Dios es exclusivo de la Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato. El templo de Salomón con toda su gloria no pudo contener al Señor, porque ni los cielos de los cielos pueden contenerlo, pero creyentes piensan que el Señor está en Torcuato. Y por eso dicen, voy a adorar al Señor en Torcuato. Es más, hay personas que piensan que están más cerca del Señor si se sientan en su banco, que es de su propiedad, en la iglesia de Torcuato. Y lo digo ahora porque soy el pastor, me voy a quejar de esto, pero cuando nosotros vinimos a esta iglesia en marzo del 2010, nosotros llegamos un miércoles, vinimos a un estudio inductivo, y con eso dijimos, le dije a Pastor Reinaldo, mira, espero que te acostumbres a mi cara, porque a partir de este momento no nos vamos más de este lugar. Y creo que cumplimos. Fue un miércoles. Nosotros siempre queríamos participar de reuniones de matrimonios que glorifiquen a Dios. Y ese sábado había reunión de matrimonios. Venimos en ese tiempo llamada Rema, fue excelente. El domingo vinimos a la iglesia y el domingo nos sentamos en aquel lugar, abajo de ese potus. Ahí nos sentamos. Fue nuestro primer banco y nos sentamos ahí. Ese domingo. Porque los dueños de ese banco no habían venido ese domingo, no se habían congregado. El domingo que siguió, nos sentamos en el mismo lugar y los dueños de ese banco vinieron. Y se nos acercaron y nos miraron y hicieron, ¿no? Hicieron una mueca rara en sus caras y no nos dieron la bienvenida. ¡Ah, no, qué gozo de que gente nueva venga a la iglesia! Se dijeron, no pasa nada, es nuestro lugar. Pero no pasa nada. Buscamos otro y se sentaron atrás. Es como que parece que en ese lugar está mejor la presencia de Dios para el creyente, ¿no? La pavada. Vos ves personas que van por su vida haciendo lo que sea, pero de repente pasan delante de una garita y hacen sus gestos porque dicen Dios está acá. O la presencia de Dios está más cercana acá. Pero con la obra de Cristo, toda persona puede adorar al Señor sin importar el lugar en donde esté. Y eso es maravilloso. Qué privilegio que tenemos.
Qué privilegio que tenemos que sin importar dónde estemos, sea con nuestras familias, sea en nuestro trabajo, sea en la peor de nuestras crisis, nosotros podemos de rodillas adorar al Señor en el lugar en el que estemos porque es un acto espiritual y porque por la obra de Cristo Él es nuestro Padre. Y no hay un momento en nuestras vidas en que el Padre no nos reciba en adoración. El Señor le muestra dónde se debe adorar, en todo lugar, no en Gerizim, no en Jerusalén, en todo lugar. Y le muestra a quién se debe adorar. ¿A quién se debe adorar? Versículo 22. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Ahora, esto parece provocativo, pero recuerden que los samaritanos solamente tienen como inspirado el Pentateuco, 5 libros de toda la Biblia hebrea, por lo que le faltan 34 libros acerca de Dios, un montón de conocimiento. Y trataba de pensar mientras estudiaba esto, digo, no tenían el Salmo 139, que habla acerca de la grandeza de Dios, que está siempre conmigo, que está en todo lugar conmigo, que conoce absolutamente todo de mí, que dice el rey David. ¿No conocen el Salmo 119 que nosotros estudiamos por un año, que habla acerca de la grandeza de la palabra del Señor? No conocen todas estas cosas. Su revelación de Dios es incompleta. Entonces su conocimiento de Dios es incompleto y por lo tanto su adoración es incompleta. Su adoración no está bien. Y es lo que le dice el Señor, ustedes están adorando y ni saben que están adorando. Y nosotros sabemos de lo que estamos adorando porque la salvación viene de los judíos. Esto no es arrogante de parte del Señor. El conocimiento pleno y completo del plan de redención de Dios en Cristo a través de su Mesías, a través de la Escritura, Dios lo reveló a través de judíos. Aunque al mundo no le guste, aunque el mundo odie esto, toda nuestra palabra de Dios, salvo Lucas tal vez que no estamos seguros si era judío o no, pero todo el resto fue entregada al Señor a judíos. El plan de redención es a través, por eso amamos a Israel, por eso amamos al pueblo de Dios, porque es a través de ellos que nosotros tenemos su palabra, la palabra de Dios. Dios se reveló a través de Israel. Jesús le está diciendo esto a la mujer samaritana. ¿A quién tiene que adorar? Es al Padre, al Dios verdadero que ellos están ignorando por dejar de lado la palabra de Dios. Jesús le dice, el concepto que ustedes tienen de Dios es erróneo y por lo tanto su adoración es errónea. Y le muestra, ustedes tienen que adorar al Dios de las Escrituras hebreas. Ahí es donde van a conocer por completo al Señor. Y le muestra cómo se debe adorar, versículos 23 y 24, esta parte muy importante. ¿Cómo se debe adorar? Porque durante los siglos los judíos se han esforzado por llevar adelante una religión para acercarse a Dios. Han tratado de cumplir con la ley, han seguido ritos y han desarrollado todo un sistema de tradiciones que para el tiempo de Jesús es una cosa de locos que vimos un poquito hace un tiempo atrás. Tradiciones de hombres que son totalmente contrarias a la palabra de Dios, pero ellos han llegado al momento en el tiempo de Cristo que se han esforzado por tener todo un sistema de ritos y de acciones para alcanzar a adorar a Dios de una manera que corresponda. Los samaritanos han adorado a Dios a su manera, con un montón de fábulas inventadas y tradiciones que son un invento, pero con la llegada de Cristo esto cambia para siempre, para siempre. Cristo dice, la hora viene y ahora es. Juan apunta a la muerte de Cristo en la cruz, pero él dice, es ahora, ya está. El hecho de que Cristo está es garantía de que Él va a morir en la cruz porque para eso vino. A través de su muerte y resurrección es que Jesús da la posibilidad de que el hombre, sea judío o sea samaritano, sea verdadero adorador y adore al Padre en espíritu y en verdad, que es la manera en que se tiene que adorar a Dios. De una manera que lo glorifica, de una manera que le agrada, en espíritu y en verdad. Dios nunca quiso actos externos. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y busca algo más que ritos. Todos los ritos que vemos en el Antiguo Testamento tenían que hacerse con un corazón, en espíritu y en verdad. Desde lo más profundo de su ser tenían que hacerlo, de acuerdo a la revelación que Dios dio. Y nosotros ahora es exactamente igual. Dios busca gente que lo adore en espíritu y en verdad, desde lo más profundo de su ser, de lo profundo de su corazón,
capacitados y motivados por el Espíritu Santo y de acuerdo con la verdad revelada en su palabra. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. El Señor no quiere una adoración externa y mecánica, no quiere una adoración obligada. El Señor quiere adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Un comentarista llamado D.A. Carson dice esto: no hay dos características separables del culto que debe ofrecerse. Debe ser en espíritu y verdad, es decir, esencialmente centrado en Dios, hecho posible por el don del Espíritu Santo y en conocimiento personal y conformidad con las palabras de Dios. Hermanos, no puedo enfatizar lo suficiente lo importante de lo que Cristo está diciendo acá, para nosotros como iglesia. Esto tiene que desafiarnos mucho en cuanto a nuestra adoración. Dios quiere ser adorado en espíritu y en verdad. Y ese siempre tiene que ser el equilibrio en nuestra iglesia. Ese siempre tiene que ser el equilibrio en nuestras vidas. Ese siempre tiene que ser el equilibrio en nuestras familias. Nosotros no buscamos que nuestros hijos vengan a la iglesia porque es la cosa correcta para hacer. El propósito por lo que traemos a la iglesia es para que conozcan a Cristo, que con nuestro ejemplo en casa conozcan a Cristo y que sean verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque es lo que el Señor quiere de nosotros y de nuestras familias y de esta iglesia. Y así nos tenemos que mantener. Es el equilibrio que tenemos que buscar constantemente. Porque en general cuando se quiere adorar a Dios solamente en espíritu, desde lo más profundo de nuestros corazones y desde lo más profundo de nuestro ser, siempre termina mal. Porque termina en las emociones si la verdad queda de lado. Las emociones nuestras nos guían para cualquier lado. ¿Por qué? Porque no es de acuerdo a la verdad. Y la historia nos muestra que iglesias que comenzaron bien adorando al Señor en espíritu y en verdad, comenzaron a alejarse cada vez más de la verdad y terminaron adorando en espíritu, ponele, y terminaron siendo carismáticos o cualquier otro tipo de aberración. Esta semana, esta última semana, vi algo así que me sorprendió. Un pastor que es un pastor graduado de un muy buen seminario, un muy buen pastor bíblico que predica pero expositivamente y terriblemente bien en su iglesia, llevó un grupo de jóvenes a un campamento y el campamento de jóvenes en la parte de la adoración no era adoración. No he visto fiestas electrónicas que sean así. Jóvenes con luces por todos lados, saltando, sin decir nada, simplemente diciendo, saltando todos juntos, supuestamente adorando al Señor. ¿Cuál fue el error que cometió este pastor? Toma a los jóvenes, les predica mensajes que son bíblicos, que son de acuerdo a la verdad, pero en cuanto a la adoración en esa parte, no lo hagamos de acuerdo a la verdad porque son jóvenes. Y necesitamos tener un gancho para traerlos a este lugar, para que se diviertan y después escuchen la palabra de Dios. Hermanos, no es de acuerdo a lo que dice el Señor, no es en espíritu y en verdad. Es de acuerdo a sus emociones. Cada vez que nosotros tenemos un ministerio acá, nosotros nos aseguramos que cada ministerio tenga como su parte central la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, tenemos que tener un compromiso constante de predicar en espíritu y en verdad y de estudiar la palabra de Dios y ser una iglesia que proclama y anima a los miembros de su iglesia a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Desde lo más profundo de nuestro corazón, pero un corazón que ha sido moldeado por la verdad de la palabra de Dios. Pero el otro opuesto también es real. Si yo adoro al Señor solo en verdad, sin mi corazón siempre termina siendo un servicio mecánico. Un servicio que es casi obligado. Bueno, tengo que hacer esto porque lo tengo que hacer, porque es la tradición. Sirvo al Señor por inercia. Y eso termina siempre en legalismo. Siempre. Dios debe ser adorado de manera digna. Porque Él es digno. Tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Hermanos, que el compromiso de nuestra iglesia sea ese. Dios es Dios de verdad. Dios es espíritu. Tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Amén. Si nosotros
identificamos que desde este púlpito no se está predicando de acuerdo a la verdad, es tiempo de actuar. Y sin importar quién esté en este púlpito, tiene que salir. Porque de este púlpito tiene que fluir la verdad de Dios. Y tiene que ser en espíritu y en verdad. Volvemos al texto. No sabemos hasta qué punto entendió la mujer, pero vemos que algo se movió en su interior, algo hizo mella, ¿no? Porque vemos esto por su respuesta. La mujer le dice, sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Cuando venga el Mesías, cuando venga el Cristo, Él nos va a declarar todas las cosas. Los samaritanos tenían un concepto del Mesías que era primitivo, realmente. Ellos le llamaban al Mesías el Taheb, se llamaba. ¿Por qué? El revelador significa. Porque ellos se enfocaban en una promesa solamente, que está en el Pentateuco del Mesías, que es la promesa en Deuteronomio 18, cuando el Señor dice, cuando Moisés dice, un profeta como yo les va a levantar el Señor. Entonces ellos dicen, Dios va a levantar a un profeta, que va a ser el Mesías, va a ser un profeta. Una revelación incompleta, pero esta mujer atina a decir esto a Jesús. Está viendo que Jesús es un hombre de Dios, que le muestra y le responde cómo se debe adorar, en dónde se debe adorar, a quién se debe adorar. Y personalmente yo sospecho que ella cree que Jesús es ese profeta. Por eso le da esta respuesta final, como diciendo, yo sé que va a venir el Mesías. Y Él nos va a revelar todas las cosas. Cristo no deja lugar a dudas. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Y en este momento, el samaritano que lee esto y el judío que lee esto tiene un baldazo de agua fría. Porque ahora Cristo claramente le está diciendo, yo soy el Mesías, yo soy Dios. Porque lo que Cristo está haciendo acá es usando lo que vemos en todo el Pentateuco que tenían los samaritanos, que es lo que se llama el tetragramaton, que es la forma en que Dios se llama a sí mismo. El gran yo soy. Yo soy. Cuando Moisés dice, Dios llama a Moisés en Éxodo 3, dice, ¿qué le voy a decir a los judíos cuando me pregunten? ¿Qué le voy a decir al pueblo? ¿Quién me mandó? Dios dice, yo soy. Decirle que yo soy te mandó. Yo soy el que soy. Cristo le está diciendo a la mujer acá. Ella dice, yo sé que va a venir el Mesías, yo soy. Yo soy Dios. ¿Ven lo que está haciendo Cristo acá? ¿Ven la estrategia de Cristo al evangelizar a esta mujer? Él puso a un lado todo sistema religioso, respondió las preguntas y las inquietudes que tenía esta mujer, pero puso a un lado toda religión. ¿Y qué hizo? Guió a esta mujer a sí mismo. Le dijo, yo soy el Señor, yo soy Dios. Y hermanos, es el ejemplo que debemos seguir nosotros cuando compartimos el Evangelio. Es exactamente lo mismo que tenemos que hacer cuando compartimos a otros de Cristo. En este caso, el tema es la riqueza del tema de la adoración que vemos acá. Porque esta mujer le pregunta en cuanto a la adoración, porque es su trasfondo, con lo que ella creció. Pero muchas veces la gente va a venir con un montón de cuestionamientos cuando nosotros predicamos a Cristo. Muchas veces esos cuestionamientos van a ser buscando conflicto. ¿Por qué? Porque son enemigos de Dios, no quieren saber nada de Dios, están rechazando la oferta que nosotros hacemos de Cristo y por eso buscan el conflicto. Y nos van a decir, por ejemplo, si Dios es así, y Dios es el que busca a la persona, y Dios es amor, como me estás diciendo vos, entonces ¿por qué en el Antiguo Testamento mandaba a matar a pueblos enteros? O por ahí, que ahora es tendencia, ¿no? Porque hay mucha gente que es vegana, dice, ¿por qué Dios mataba animalitos para los sacrificios? Pobres animalitos. Nos van a cuestionar con ideas filosóficas. Si Dios es Dios y está en control, entonces ¿por qué hay mal en el mundo? Otras veces nos van a hacer preguntas que son realmente pavadas, ¿no? Parecen muy filosóficas, pero son pavadas. Si Dios es todopoderoso, entonces ¿puede hacer una piedra que Él mismo no puede levantar? Esa es la pregunta que genera el conflicto, ¿no? O ¿de dónde sacó Caín a su esposa? ¿O qué tipo de pez fue
el que tragó a Jonás. Van a ser pavadas, pero muchas veces, como esta mujer, van a venir con planteos que son sinceros. Son planteos con los cuales crecieron durante toda su vida y que nosotros tenemos que ser capaces de responder como hizo el Señor, porque proviene de su trasfondo, de la manera en que fueron criados. ¿Por qué no adoran a la Virgen y a los santos? Te van a preguntar. ¿Por qué para ustedes solamente es Cristo y no los santos y no la Virgen? ¿Qué diferencia hay entre nuestra Biblia y la Biblia de ustedes? Tienen que ser capaces de responder. Muchas veces te van a preguntar por qué tienen que ir a la iglesia. Constantemente el creyente dice, la iglesia, ¿por qué su vida? No deberías, no. Girar en torno a la iglesia, ¿por qué? Tenemos que estar dispuestos y ser capaces de responder a estos cuestionamientos. En cada caso, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer lo mismo que hace Cristo acá. Dar una respuesta clara a la persona, dejar de lado todo sistema religioso por medio de nuestras respuestas y apuntar a todo hombre a la persona de Cristo. Y nada más. Es lo que hizo el Señor. Es Cristo. Y nosotros tenemos que tener la sabiduría y rogar al Señor por la sabiduría de hacer exactamente lo que hizo Cristo. ¿Por qué hay mal en el mundo? No importa. Damos la respuesta y decimos, eso es una realidad, es Cristo. ¿Por qué hay hombres que hacen el mal y les va bien? No importa, es Cristo. ¿Por qué mueren tantos chicos en África o en India? Esa es una clásica, ¿no? ¿Por qué mueren tantos chicos en África? No te estoy hablando de los chicos que mueren en África, te estoy hablando de tu alma. Es Cristo. Y apuntamos a la persona a Cristo, a Cristo, a Cristo, porque es el único que salva. Vemos acá, hermanos, un patrón de evangelismo a imitar en todo el pasaje. Las 5 acciones que Cristo hizo con esta mujer, que llevó a cabo para alcanzar a esta mujer, son las mismas que nosotros tenemos que poner en práctica cuando predicamos el Evangelio a otros. Tenemos que ser como el Señor, ser intencionales en buscar a las personas. Tenemos que, desde lo más profundo de nuestro corazón, tener un interés genuino en alcanzar a los perdidos para Cristo. Y para eso tenemos que ser sabios en entablar conversaciones y desarrollar relaciones con personas. Tenemos que rogar al Señor por sabiduría. Nosotros presentamos a la gente la necesidad que tienen de un Salvador, de alguien que realmente satisface su alma. Es Cristo. Nosotros tenemos muy importante que vimos hoy, tenemos que enfrentar a la gente con su pecado. Pero no de una manera mala, no de una manera agresiva, sino como hizo el Señor cordialmente, gentilmente, amorosamente, decirle lo que te separa el Señor es tu pecado. Y no es algo que es exclusivo de vos. Todos nosotros nacemos en pecado. Pero tenemos que enfrentar a la persona con su pecado. Sin arrepentimiento de su pecado no puede ser salvo. No puede volver al Señor. Nos preparamos, muy importante, nos preparamos. Utilizamos todos los recursos que tenemos en nuestra vida, en esta iglesia, los ministerios que hay en esta iglesia, para prepararnos intelectualmente, prepararnos con respuestas bíblicas para las personas que tienen cuestionamientos. Nos preparamos para dar respuestas claras que destruyen todo tipo de sistema religioso con el único propósito de guiar a la gente a Cristo, porque Él es el único que puede dar perdón y vida eterna. Es la manera que el Señor alcanzó a esta mujer y es el ejemplo y el modelo a seguir por nosotros en alcanzar a los perdidos. Qué historia maravillosa, hermanos. Qué historia maravillosa. Nosotros vimos hace un par de meses atrás, un mes atrás, vimos a Nicodemo. Y aprendimos que nadie es lo suficientemente bueno como para no necesitar nacer de nuevo. Nicodemo viene delante del Señor diciéndole como casi, somos compinches, maestro, sabemos que vos venís de Dios, queremos saber. Y Jesús le dice, tenés que nacer de nuevo. Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Imagínate a Nicodemo, pero yo soy judío, soy fariseo, cumplo con la ley, soy buenito, Señor, soy moral, yo cumplo con todos los ritos de la ley, Señor, soy generoso, soy bueno. Tenés que nacer de nuevo o te vas al infierno.
Hermanos, el relato de la mujer samaritana nos llena de esperanza. Con Nicodemo vemos que nadie es lo suficientemente bueno como para no necesitar nacer de nuevo. Con esta mujer vemos que nadie es lo suficientemente malo como para quedar excluido de la gracia de Dios. Y es sorprendente. Es maravilloso. No hay nadie lo suficientemente malo que Cristo diga, no hay redención para vos. Estás demasiado lejos de la gracia de Dios. Nadie. Nadie. Dos personas completamente opuestas. El epítome de la moralidad y la bondad y la virtud y lo peor de lo peor. La marginada de entre los más marginados. Dos personas totalmente opuestas, el mismo Salvador, Cristo. El único Salvador, que vino a buscar y salvar a los perdidos. ¿Cómo sigue esta historia? ¿Cómo va a reaccionar esta mujer ante semejante declaración? Dice, sabemos que viene el Mesías. Y va como viendo que la conversación se encamina a esto. Y Cristo le dice, yo soy. Yo soy el Señor. Yo soy el Mesías. ¿Qué hace esta mujer? ¿Cómo sigue esto? Bueno, encima justo caen los discípulos. Los discípulos se nos dice que fueron al pueblo a comprar. Bueno, caen los discípulos con todas las bolsas, con toda la mercadería, ¿no? Señor, trajimos toda la comida. Y es todo un lío. Está Jesús con la mujer hablando, le termina de decir, yo soy el que habla con vos en este momento, soy el Mesías. Caen los discípulos con todos los paquetes, Señor, ya llegamos con la comida, vamos a sentarnos a comer. La mujer tira la tinaja y sale corriendo. ¿Cómo sigue esto? Semana que viene. Esperamos hasta la semana que viene para saber. Pero si hoy te sorprendiste con la gracia de Dios, espera la semana que viene. Porque lo que acaba de pasar en este momento es un milagro. Es un milagro. Un milagro en la vida de esta mujer. Y no solamente eso, sino que es una semilla que plantó el Señor, que la semana que viene vamos a ver que dio fruto automáticamente. Inmediatamente, para la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo y te damos gracias por tu palabra. Señor, no nos alcanzan las palabras para agradecerte las verdades que vimos en el pasaje de hoy. Pero te damos gracias. Te damos gracias que Cristo vino a salvarnos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te damos gracias porque Cristo es el único que sacia la sed de nuestra alma. Señor, te rogamos que por favor nos ayudes a constantemente buscar tu rostro y adorarte en espíritu y en verdad. Y Señor, que aprendamos de estos principios para poder guiar a otras personas al mismo Cristo que nos salvó. Te damos gracias, Señor, porque no hay nadie que esté excluido de tu gracia. Te damos gracias porque cuando Cristo busca y salva, no solamente sacia, sino que transforma por completo la vida de aquellos a los que salva. Te damos gracias, Señor. Padre, te ruego que por favor obres en el corazón de las personas que no te conocen, si están escuchando o están acá y no te conocen todavía, Señor, que obres en su corazón para que puedan venir a Cristo, fuente de agua viva. Y te ruego, Señor, que nos guíes mientras cantamos esta canción para prepararnos, para recordar y celebrar justamente que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, entregando su cuerpo y derramando su sangre por nosotros. Mientras recordamos la cena del Señor, que podamos adorarte también en espíritu y en verdad. Señor, bendice nuestro tiempo en el nombre de Jesús. Amén.